Ya. Buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer a los organizadores de esta actividad, de este taller, por el espacio de discusión que han constituido y que, a juzgar por el numerito de la jornada, ya tiene un espacio de consolidación y de regularidad que es significativo y que es importante, sobre todo para compartir experiencias de investigación, de metodologías y nuevas problemáticas. Me hubiera quedado gustosa escuchar y a comentar algunas de las ponencias de la tarde, pero lamentablemente tengo que viajar a Arica en un rato más a la jornada de historia regional, por tanto solo voy a poder estar un rato ahora en la mañana. A través de lo que voy a presentar ahora, que fue un intento de sistematizar algunos elementos teóricos que algunos de sus compañeros aquí en esta mesa ya han tratado de demostrar, es un intento de sistematizar algunos aspectos teórico-metodológicos de mi trayectoria de investigación, que ha versado básicamente sobre temáticas que tienen que ver con culturas políticas. Por lo tanto hice varias anotaciones como comentario a lo que pusieron los compañeros. Élites políticas, redes sociobiográficas y lenguaje político. Esas son las áreas o temáticas de investigación que yo he ido desarrollando a lo largo, digamos, de mi trayectoria académica. Entonces ordené esta exposición en torno a tres grandes ejes para aportar a un ejercicio de reflexión de algo que los historiadores en general poco hacemos, que es reflexionar teóricamente sobre el ejercicio investigativo. Nosotros vemos cada vez más en los estudiantes un intento de sistematizar y de dotarse de elementos teóricos, pero a veces yo siento que esos logros no están bien realizados, es decir, que tenemos un gran marco teórico discutiendo sobre la nueva historia política, pero después eso no se traduce en el ejercicio de aplicación y de apropiación de esos elementos cuando llegamos a trabajar con nuestros fenómenos de estudio. Entonces quiero ordenar estos elementos y es lo que traje para presentar. No me voy a tomar la media hora, sino que bastante menos tiempo para que podamos debatir, que creo que es el sentido de la discusión hoy día. Bueno, la historia política ha vuelto al tapete de la discusión. Cada día más estudiantes, y el ejemplo son ustedes, e investigadores están indagando en el campo de lo político, y esto demuestra el interés de un área disciplinaria que durante mucho tiempo había estado desplazada por la famosa nueva historia social. Que por lo menos a mí, cuando estaba en el pregrado, ya me tenía más arriba de la tabla. Yo no quería saber nada más de historia social. Ya no quería escuchar nunca más hablar de Gabriel Salazar, ni de Mario Garcés, ni de ninguno de esos personajes. Yo, por lo tanto, creo que si uno lo piensa en ese plano, la historia política y el renacimiento de la historia política tiene que ver con las trayectorias formativas de nosotros, ¿ya? Y no es casual, por lo tanto, que historiadores que son generacionalmente cercanos como el Rolo Álvarez, el Claudio Pérez, Sebastián Leiva, que nos formamos en ese campo generacional y absolutamente influenciados por la nueva historia social, hoy día estamos haciendo historia política, ¿ya? Esa historia social había hecho una gran crítica, y que era una crítica interesante, a una historia política que era excesivamente institucionalista, estructuralista y con un corte positivista, y por lo tanto hacer historia política era una osadía que pocos se atrevían a realizar en la comunidad de historiadores nacionales. Estoy hablando de los años 80 y durante toda la década de los 90. Posiciones epistemológicas que tuvieron gran influencia, por lo menos en mi formación académica y en profesional de varios historiadores, tendieron a separar lo social de lo político. Esta es una vieja discusión en la que todos ustedes, me imagino, conocen, se han enfrascado y corporizado en las figuras de Sergio Grey y Gabriel Salazar, ¿cierto? Hacer historia social con o sin política, ¿ya? Minimizando esta historiografía, el campo de lo político, y generando toda una edificación de lo social entendida como la esfera suprema e incontaminada, donde los sujetos constituían su propia historicidad. Entonces, muchos de estos registros epistemológicos están marcados no solo por la recuperación de una serie de lecturas
que anteriormente no circulaban mucho en el espacio académico. O sea, no tiene que ver solo con que estos historiadores comenzaron a hacer relectura de autores que antes no se conocían, sino que también estuvieron marcados por las experiencias de represión y por la semantización del campo de lo social, surgido a partir de la radical crítica que desde el propio campo de lo político fue cruzando las reflexiones que trataban de explicar qué había sucedido en Chile ese fatídico 11 de septiembre del año 73. Por ello, es posible unir, como lo hace Miguel Valderrama en una de sus investigaciones, que fue un artículo muy polémico, es posible unir la nueva historia social con el proceso de la renovación socialista. ¿Ya? Por eso no es digamos, esto digamos lo ha investigado Miguel y de alguna otra manera también yo en mi tesis de doctorado que tiene que ver con el proceso de renovación socialista. Ahora bien, el interés por lo político, eso es un tema. Otro tema tiene que ver con que el interés por lo político también está marcado por el interés que las nuevas generaciones tienen por el pasado reciente. Por eso, por ejemplo, para autores como Gonzalo Pazamar, la constitución de la historia del presente no ha sido sino más bien el retorno de la historia política, pero ahora remasterizada. ¿Ya? O sea, es como un reload de la historia política. Entonces, como la historia política todavía tenía en los 90 todo ese anclaje y esa crítica sobre ella que tenía que ver con una historia positivista, estructuralista, etc. Entonces, la historia del presente de alguna otra manera le permitía una representación que generaba menos escozor en la comunidad de historiadores. Pero es una historia que, a propósito de las particularidades de las experiencias traumáticas de mediados del siglo XX hacia su postrimería, nos obligaría a repensar la política y sus múltiples dimensiones complejas. Personalmente creo que esta nueva historia política, de la que hoy día han salido en los últimos 5 años varios textos tratando de darle coherencia a esto que se conoce como la nueva historia política, es, sino una historia social de la política, ¿ya? Que tiene componentes culturales, hablando de cultura política, de imaginario y identidades, pero es una nueva entrada a la historia política que tiene este influjo de la formación de la historia social. Una historia que hoy, al tratar de penetrar comprensivamente en los fenómenos traumáticos del siglo XX, trata de repensar el partido y los sujetos que practicaban la política, reconstituyendo su propia posicionalidad social para pasar de la condición de víctima, por ejemplo, a la condición de militante. En ese sentido, esta nueva historia política ha recogido elementos vinculados a las representaciones, lo hemos visto en las presentaciones de esta mesa, se ha preocupado por las identidades, por la producción simbólica de lo imaginario sociopolítico, por las culturas políticas, las narrativas de memoria, reposicionando como clave el papel del actor, dibujando el campo de lo político, ya no solo desde la perspectiva institucional o estructural, sino que recuperando el espacio donde se produce la producción simbólica, es decir, la subjetividad. Esta nueva historia política ya no teme cruzar las fronteras disciplinarias y navegar en las aguas de la sociología política, de la ciencia política o de la antropología, de donde podemos sacar nuevos conceptos y nuevos métodos que nos permitan repensar particularmente el pasado reciente y, por cierto, repensar el campo de lo político. Porque esta nueva historia política, si ustedes lo ponemos, digamos, en términos de cronología, y yo mirando, por ejemplo, el centro de estas mesas, no pasa de los años 60 para atrás. O sea, esa historia política que nos está interesando hoy día es una historia de nuestro pasado reciente. ¿Ya? Segundo eje de la reflexión que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo estudiar a los partidos políticos? ¿Ya? Es cada vez más notorio, y yo lo veo por mis estudiantes de tesistas, de pre y posgrado, que vienen con el tema de que queremos estudiar a los partidos políticos, cosa que antes era una cosa así absolutamente impensable. ¿Cómo va a estudiar un partido político? Eso ya no se hace. ¿Qué importan los partidos políticos? Hacer un análisis de la ideología, de la estructura, ¿para qué? ¿Ya? Y aquí quiero contarles un poco mi experiencia personal de cómo me fui vinculando a la necesidad de estudiar a los partidos políticos.
Mi interés por los partidos políticos tiene que ver con mi experiencia personal, como la mayoría de las investigaciones que todos nosotros hacemos. No voy a preguntar al compañero si tiene algo que ver con los nazis o con esto, pero de alguna u otra manera... Todas nuestras investigaciones tienen un componente biográfico que es importante que uno, de alguna u otra manera, siempre lo tenga claro al momento, porque eso te va a permitir descubrir elementos teóricos y metodológicos que pueden hacer la investigación más interesante. En primer lugar, entonces, por lo tanto, tiene que ver con mi experiencia profesional, o sea, con mi experiencia personal.